¿Qué secretos ocultan los estratos más profundos de nuestro planeta? Durante millones de años, criaturas tan extrañas que desafían toda lógica han poblado la Tierra, desarrollando anatomías imposibles, funciones que parecen ciencia ficción y características tan únicas que la evolución jamás volvió a intentarlas. Estas no son criaturas mitológicas ni diseños de película de terror. Son realidades prehistóricas tan perturbadoras que cuando los científicos las descubrieron, muchos pensaron que eran falsificaciones o bromas elaboradas. Bienvenidos a Crónicas Abisales, donde descendemos a los abismos más profundos del tiempo para desentrañar los misterios más extraños que la naturaleza ha creado. Prepárate para un viaje que cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que es posible en la evolución. ¿Qué pasaría si te dijera que existió un animal con la cabeza en forma de boomerang, otro que volaba con alas en las piernas y un tiburón con dientes tijera permanentes que jamás podía cerrar la boca? Vamos a descubrir estas criaturas extintas con anatomías tan imposibles que parecen sacadas de la ciencia ficción. Los riesgos son enormes, ya que estas formas anatómicas desafían todo lo que creemos saber sobre diseño corporal y función biológica, llevando a revelaciones que cuestionan los límites mismos de lo que es posible en la evolución. Estas criaturas no solo existieron, sino que prosperaron durante millones de años con diseños corporales que, según nuestros cálculos modernos, simplemente no deberían funcionar. Imagínate buceando en los pantanos del Pérmico hace 280 millones de años. El agua turbia apenas te permite ver a 1 metro de distancia. De repente, una sombra extraña se desliza por el fondo cenagoso. Cuando se acerca, te das cuenta de que algo está terriblemente mal con esta criatura. Su cabeza no tiene forma de cabeza normal, es completamente plana y se extiende hacia los lados como las alas de un avión, o mejor dicho, como un boomerang gigante. Este no es producto de tu imaginación prehistórica, es el Diplocaulus, literalmente doble tallo, uno de los anfibios más extraños que jamás haya existido. Su cráneo medía hasta 60 centímetros de ancho, pero solo 15 centímetros de largo, creando una forma tan bizarra que los primeros paleontólogos pensaron que habían encontrado restos de varios animales diferentes aplastados juntos. Edward Drinker Cope, quien describió la especie en 1877, inicialmente clasificó los cráneos como pertenecientes a reptiles voladores primitivos. La idea de un anfibio con cabeza de boomerang era tan absurda que nadie la consideró seriamente durante décadas. Pero la función de esta cabeza imposible era genial en su simplicidad. El Diplocaulus había desarrollado el primer sistema antidepredadores hidrodinámico de la historia. Cuando un depredador intentaba tragárselo, la cabeza en forma de boomerang se atoraba en la garganta del atacante, funcionando como un anzuelo biológico imposible de tragar. Además, esa forma extraña proporcionaba una ventaja adicional aterradora: control de flotabilidad perfecto. El Diplocaulus podía ajustar su posición en el agua simplemente inclinando su cabeza boomerang, funcionando como las aletas de un submarino biológico. Era simultáneamente un sistema de defensa y un mecanismo de navegación acuática. Los estudios hidrodinámicos modernos confirman que esta forma, aunque bizarre, era increíblemente eficiente. El flujo del agua alrededor de la cabeza boomerang generaba vórtices que ayudaban al animal a mantenerse estable en corrientes fuertes, mientras que las puntas del boomerang funcionaban como sensores de presión para detectar movimientos de presas y depredadores.
justo cuando crees que has comprendido lo extraño que puede ser un diseño corporal, aparece una criatura que desafía las leyes básicas de la aerodinámica, el Saurobipteryx mirabilis, el único animal en la historia de la Tierra que desarrolló alas en las piernas traseras. Descubierto en Kirguistán en 1965, el Saurobipteryx era un pequeño reptil del Triásico de apenas 20 centímetros de longitud. Pero lo que lo hacía imposible no era su tamaño, sino su configuración de vuelo completamente única. Mientras que todos los animales voladores conocidos desarrollan alas en los brazos o en brazos y piernas simultáneamente, el Saurobipteryx había desarrollado membranas de vuelo exclusivamente entre sus piernas traseras y la cola. Sus brazos frontales eran pequeños y aparentemente inútiles para el vuelo, mientras que sus piernas traseras soportaban enormes membranas de piel que se extendían hasta su cola larga y rígida. Era como si alguien hubiera diseñado un avión poniendo las alas en la parte trasera y el motor adelante. Alexander Sharov, el paleontólogo que lo describió, pasó años tratando de entender cómo este diseño podría funcionar aerodinámicamente. Las simulaciones por computadora iniciales sugerían que el Saurobipteryx debería estrellarse inmediatamente al intentar volar. La solución llegó cuando los investigadores se dieron cuenta de que el Saurobipteryx no volaba como los murciélagos o las aves modernas. En lugar de eso, funcionaba como un planeador ultraestable. Sus pequeños brazos frontales actuaban como controles de dirección, mientras que las grandes alas traseras proporcionaban toda la sustentación. Este diseño le daba una ventaja única: estabilidad extrema durante el planeo. Mientras que otros reptiles voladores primitivos eran vulnerables a turbulencias y vientos cruzados, el Saurobipteryx podía mantener un vuelo estable, incluso en condiciones atmosféricas adversas. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Si un anfibio con cabeza de boomerang y un reptil con alas en las piernas ya desafían la lógica, entonces el Edestus directamente la pulveriza. El Edestus era un tiburón del Carbonífero que había desarrollado la dentadura más imposible en la historia de los vertebrados. En lugar de tener dientes normales que podía usar para morder, el Edestus poseía dos estructuras dentales en forma de tijera que crecían continuamente hacia adelante, saliendo completamente de su boca. Estas tijeras dentales medían hasta 1 metro de longitud y nunca dejaban de crecer. El resultado era un tiburón que literalmente no podía cerrar la boca, con dientes tijera permanentes que se extendían como sables curvos por delante de su cabeza. Durante más de un siglo, los paleontólogos encontraban estas estructuras dentales fosilizadas sin poder imaginar cómo funcionaban. Inicialmente se pensó que eran herramientas de defensa, luego armas de cortejo, y finalmente algunos sugirieron que eran malformaciones patológicas. La revelación llegó cuando Eugene Richardson, del Museo Field de Chicago, propuso que el Edestus usaba sus tijeras dentales como una sierra biológica. El tiburón nadaba a través de cardúmenes de peces pequeños o calamares, cortando a las presas con movimientos laterales de cabeza, como una segadora submarina. Esta técnica de alimentación era tan especializada que el Edestus se convirtió en el equivalente prehistórico de una máquina industrial. Sus tijeras dentales tenían bordes cerrados microscópicos y se autoafilaban constantemente por el crecimiento continuo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque llegamos a la criatura con la anatomía más extraña jamás descubierta: el Tribrachidium heraldicum.
un animal del Precámbrico que desarrolló una simetría de 3 partes que nunca en toda la historia de la vida en la Tierra volvió a aparecer. El Tribrachidium medía apenas 5 centímetros de diámetro y vivía en el fondo marino hace 550 millones de años. Su cuerpo era perfectamente circular, pero dividido en 3 secciones idénticas, dispuestas en un patrón que desafía toda lógica evolutiva conocida. Todos los animales complejos que conocemos tienen simetría bilateral, como nosotros, con lado izquierdo y derecho, o simetría radial, como las estrellas de mar, con 5 o más secciones. El Tribrachidium es el único animal conocido con simetría tripartita perfecta. Mary Wade, quien lo describió en 1968, inicialmente pensó que había encontrado una impresión de algún objeto inorgánico. La idea de un animal con simetría de 3 partes contradecía principios fundamentales de desarrollo embriológico y organización corporal. Cada una de las 3 secciones del Tribrachidium contenía estructuras idénticas, canales de alimentación, órganos sensoriales y posiblemente sistemas reproductivos. Era como si la naturaleza hubiera dividido un animal en 3 partes iguales, pero manteniendo cada parte completamente funcional. Los estudios de desarrollo moderno sugieren que la simetría tripartita requiere un control genético extraordinariamente complejo. Los genes que regulan la formación de ejes corporales tendrían que coordinar 3 centros de organización simultáneos, algo que ningún animal moderno puede lograr. El misterio se profundiza cuando consideramos que el Tribrachidium no era solo un capricho evolutivo aislado. Durante el Ediacárico existieron varios animales con simetrías extrañas, como el Dickinsonia, con su organización segmentada bilateral asimétrica, y el Charnia, con su estructura fractal ramificada. Justo cuando piensas que has comprendido estas anatomías imposibles, surge la pregunta más perturbadora. ¿Por qué ninguna de estas formas corporales exitosas se repitió jamás? La cabeza boomerang del Diplocaulus, las alas traseras del Charopteryx, las tijeras dentales del Edestus y la simetría tripartita del Tribrachidium desaparecieron para siempre. Esto nos lleva a una revelación escalofriante sobre la evolución. No todas las soluciones exitosas se conservan o se repiten. Algunas formas anatómicas funcionan perfectamente en condiciones específicas, pero son tan especializadas que cuando esas condiciones cambian, desaparecen sin dejar descendientes. Estas criaturas nos enseñan que la vida ha explorado casi todas las posibilidades anatómicas imaginables, y algunas que superan nuestra imaginación. Los abismos de la forma nos muestran que la naturaleza ha sido infinitamente más creativa de lo que creemos posible, desarrollando soluciones corporales tan extrañas que parecen diseñadas por mentes alienígenas. En Crónicas Abisales, continuamos descendiendo a estos abismos temporales para revelarte las formas más imposibles que la vida ha creado, recordándonos que la realidad prehistórica siempre será más extraña que cualquier ficción que podamos imaginar. La próxima vez que observes a los animales actuales y pienses que comprendes los límites del diseño corporal, recuerda al Diplocaulus navegando con su cabeza boomerang, al Charopteryx planeando con alas en las piernas, al Edestus cortando presas con tijeras dentales y al Tribrachidium organizando su vida en perfecta simetría de 3 partes. Porque si estas anatomías imposibles pudieron existir y funcionar durante millones de años, entonces los abismos del tiempo seguramente ocultan formas aún más perturbadoras esperando a ser descubiertas.
¿Qué ocurre cuando la naturaleza desarrolla características que parecen sacadas directamente de novelas de ciencia ficción? ¿Cómo puede un animal tener 45 tentáculos blindados, ojos tan grandes que se dañaban al bucear, o plumas decorativas 50 millones de años antes de que existiera el vuelo? Vamos a descubrir estas criaturas con funciones biológicas tan extremas que desafían nuestra comprensión de lo posible. Los riesgos son enormes, ya que estas funciones imposibles demuestran que la vida ha explorado territorios biológicos que creíamos exclusivos de la ciencia ficción, llevando a revelaciones que transforman nuestra comprensión de los límites funcionales de la biología. Estas criaturas no solo desarrollaron características únicas, sino que las perfeccionaron hasta niveles que parecen tecnológicamente imposibles. Imagínate explorando los fondos marinos del Ordovícico hace 450 millones de años. La luz solar apenas penetra estas profundidades abisales y el silencio es absoluto. De repente, algo emerge de las sombras, una criatura que parece diseñada por H.P. Lovecraft en sus pesadillas más extrañas. Su cuerpo está cubierto por una armadura de placas calcáreas, y de su parte superior brotan no 1, no 5, sino 45 tentáculos blindados que se mueven con una precisión mecánica inquietante. Esta no es una criatura de terror cósmico literario, es la Soyasina Cthulhu, un equinodermo prehistórico que los científicos nombraron específicamente en honor al monstruo Lovecraftiano, debido a su similitud aterradora con las descripciones del Cthulhu literario. Descubierta en los yacimientos fósiles de Herefordshire, Inglaterra, en 2019, la Soyasina medía apenas 3 centímetros de diámetro, pero poseía el sistema de tentáculos más complejo jamás documentado en un equinodermo. Cada uno de sus 45 tentáculos estaba recubierto por placas calcáreas articuladas que funcionaban como una armadura flexible. Imran Rahman, del Museo de Historia Natural de Londres, quien lideró su descripción, quedó fascinado por la complejidad funcional de esta criatura diminuta. Cada tentáculo podía moverse independientemente con una precisión que superaba a muchos sistemas robóticos modernos. La Soyasina había desarrollado el equivalente biológico de un sistema de manipulación industrial avanzado. Pero la función más perturbadora de estos tentáculos blindados era su especialización. Los análisis microscópicos revelaron que diferentes grupos de tentáculos tenían funciones específicas. Algunos estaban adaptados para capturar presas, otros para filtrar partículas del agua, algunos para defensa y otros aparentemente para comunicación química con otros individuos. Era como si la naturaleza hubiera creado una criatura con 45 herramientas especializadas funcionando simultáneamente. Cada tentáculo contenía músculos, nervios y canales hidráulicos que permitían movimientos tan precisos que podían manipular partículas individuales de sedimento. Los estudios biomecánicos sugieren que la Soyasina podía coordinar todos sus tentáculos para crear corrientes de agua direccionales, funcionando como una bomba biológica que podía succionar presas desde distancias de hasta 20 centímetros. Era literalmente una aspiradora submarina, viviente, con brazos robóticos. Justo cuando crees que has comprendido lo extremo que puede ser un sistema de tentáculos, aparece una criatura que llevó la especialización sensorial a límites autodestructivos. El Ophthalmosaurus icenicus, un ictiosaurio que desarrolló los ojos más grandes proporcionalmente de cualquier vertebrado, tan grandes que buceaba hasta dañarse físicamente. El Ophthalmosaurus medía 4 metros de longitud
pero sus ojos tenían un diámetro de 23 centímetros cada uno. Para ponerlo en perspectiva, si un humano tuviera ojos proporcionalmente similares, cada ojo sería del tamaño de un plato de comida. Mary Anning, la famosa cazadora de fósiles, descubrió los primeros restos en las costas de Dorset en 1854, pero inicialmente pensó que los enormes anillos óseos pertenecían a algún tipo de armadura corporal. La idea de un reptil marino con ojos gigantes era demasiado extraña para considerarla seriamente. Ryosuke Motani, de la Universidad de California en Davis, dedicó años a estudiar la función de estos ojos imposibles. Sus cálculos revelaron que el Ophthalmosaurus podía detectar objetos del tamaño de una pelota de tenis a profundidades de más de 500 metros, en condiciones de casi completa oscuridad. Pero esta supervisión extrema tenía un costo aterrador. Los ojos del Ophthalmosaurus eran tan grandes que ocupaban más del 30% de su cavidad craneal, comprimiendo su cerebro y dejando poco espacio para músculos masticatorios. Además, la presión hidrostática en inmersiones profundas causaba deformaciones en la córnea que probablemente resultaban en dolor constante. Los análisis patológicos de especímenes fósiles muestran evidencia de daño ocular crónico, incluyendo cataratas mineralizadas y deformaciones en los anillos escleróticos. El Ophthalmosaurus literalmente se dañaba los ojos para mantener su capacidad de caza en profundidades abisales. Era un cazador nocturno especializado que podía localizar calamares bioluminiscentes en las profundidades más oscuras del océano, pero pagaba por esta habilidad con dolor constante y problemas neurológicos causados por la compresión cerebral. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Si ojos autodestructivos ya parecen ciencia ficción, entonces la Longisquama insignis directamente pertenece a una novela de viajes en el tiempo. La Longisquama era un pequeño reptil del Triásico de apenas 15 centímetros de longitud, pero poseía estructuras que no deberían haber existido durante otros 50 millones de años. Plumas elaboradas y coloridas perfectamente desarrolladas, décadas antes de que aparecieran los primeros dinosaurios emplumados. Descubierta en Kirguistán en 1969, la Longisquama inicialmente fue mal interpretada. Alexander Sharov, quien la describió, pensó que las estructuras alargadas eran escamas modificadas o posibles protoalas primitivas. No fue hasta que la tecnología de escaneo de alta resolución permitió analizar los detalles microscópicos que se reveló la verdad perturbadora. La Longisquama poseía plumas verdaderas, completas con barbas, bárbulas y estructuras microscópicas idénticas a las de las aves modernas. Estas plumas medían hasta 15 centímetros de longitud, más largas que todo el cuerpo del animal. Estaban dispuestas en 2 filas paralelas a lo largo de su espalda, creando una cresta decorativa espectacular que probablemente se desplegaba durante rituales de cortejo. El análisis químico de los fósiles reveló trazas de melanosomas, las estructuras celulares responsables de la coloración en las plumas. La Longisquama no solo tenía plumas 50 millones de años antes de tiempo, sino que estas plumas eran coloridas y estructuralmente complejas. Esto revolucionó completamente nuestra comprensión de la evolución de las plumas. Durante décadas, los científicos asumieron que las plumas evolucionaron exclusivamente en el linaje de los dinosaurios terópodos para facilitar el vuelo. La Longisquama demostró que las plumas complejas pueden evolucionar de manera independiente
para funciones puramente decorativas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque llegamos a la criatura con el diseño más imposiblemente familiar, el Cambroraster falcatus, un artrópodo del Cámbrico cuya cabeza es prácticamente idéntica al Millennium Falcon de Star Wars. El Cambroraster medía 30 centímetros de longitud y habitaba los antiguos mares de lo que hoy es Canadá hace 500 millones de años. Su cabeza tenía una forma circular plana con una proyección frontal triangular, creando una silueta que es inquietantemente similar a la nave espacial más famosa de la ciencia ficción. Joe Moisiuk, del Real Museo de Ontario, quien describió la especie en 2019, admitió que el parecido con el Millennium Falcon era tan obvio que inicialmente pensó que era una coincidencia imposible. Pero análisis posteriores revelaron que esta forma tenía una función hidrodinámica perfecta. La cabeza circular del Cambroraster funcionaba como una superficie de sustentación que generaba vórtices controlados durante la natación. La proyección frontal triangular actuaba como un estabilizador direccional, permitiendo maniobras precisas a alta velocidad. Era literalmente el equivalente biológico de una nave espacial diseñada para máxima maniobrabilidad. El Cambroraster podía realizar giros de 180 grados, casi instantáneos, acelerar y desacelerar bruscamente, y mantener estabilidad incluso en corrientes turbulentas. Sus apéndices frontales estaban equipados con espinas ganchudas especializadas para capturar presas en movimiento rápido. Funcionaba como un interceptor biológico, cazando otros artrópodos con la eficiencia de un caza espacial futurista. Justo cuando piensas que has comprendido estas funciones imposibles, surge la pregunta más perturbadora: ¿cómo es posible que la evolución desarrollara independientemente características que asociamos con tecnología avanzada? La respuesta nos lleva a una revelación escalofriante sobre la naturaleza de la función biológica. Durante miles de millones de años, la vida ha explorado prácticamente todas las soluciones posibles para problemas de supervivencia. Muchas de las innovaciones tecnológicas que creemos modernas son en realidad redescubrimientos de soluciones que la naturaleza ya había perfeccionado. Los tentáculos especializados de la soyasina anticiparon los sistemas de manipulación robótica por cientos de millones de años. Los ojos gigantes del Ophthalmosaurus desarrollaron capacidades de visión nocturna que apenas estamos comenzando a replicar tecnológicamente. Las plumas de la Longisquama perfeccionaron materiales compuestos ultraligeros que los ingenieros modernos envidian. El diseño aerodinámico del Cambroraster inspiró formas que la ciencia ficción adoptó independientemente. Estas criaturas nos enseñan que la frontera entre biología y tecnología es artificial. La vida ha sido la ingeniera más avanzada del universo durante miles de millones de años, desarrollando soluciones que parecen ciencia ficción porque superan nuestra imaginación tecnológica actual. Los abismos de la función nos revelan que vivimos en un universo donde la realidad biológica siempre ha sido más extraña y avanzada que cualquier ficción que podamos concebir. Estas criaturas funcionaban con principios que apenas comenzamos a comprender, usando tecnologías biológicas que superan nuestras capacidades actuales. La próxima vez que veas una película de ciencia ficción o leas sobre tecnología futurista, recuerda a la soyasina con sus 45 tentáculos robóticos, al Ophthalmosaurus con su visión nocturna autodestructiva, a la Longisquama con sus materiales compuestos emplumados y al Cambroraster con su diseño aerodinámico perfecto.
porque los abismos del tiempo guardan funciones aún más imposibles esperando a ser descubiertas, recordándonos que la naturaleza siempre será la ingeniera más avanzada que jamás haya existido. ¿Qué secretos ocultan los experimentos evolutivos más confusos de la historia? ¿Por qué la naturaleza creó criaturas tan extrañas que los científicos tardaron décadas en entender qué eran realmente, solo para descubrir que nunca volvió a intentar esos diseños? Vamos a descubrir el museo de errores evolutivos más fascinante del planeta y la revelación final sobre por qué estos experimentos jamás se repitieron. Los riesgos son enormes, ya que estos enigmas prehistóricos han desafiado durante más de un siglo nuestras teorías más fundamentales sobre cómo funciona la evolución, llevando a revelaciones que transforman completamente nuestra comprensión de por qué ciertas formas de vida aparecen una sola vez y desaparecen para siempre. Imagínate ser paleontólogo en 1888-6, cuando Charles Doolittle Walcott descubre los primeros fósiles extraños en las pizarras de Burgess, en Canadá. Entre las rocas del Cámbrico encuentra fragmentos tan bizarros que parecen pertenecer a criaturas alienígenas. Una garra gigante curvada aquí, un caparazón circular con espinas allá, y lo que parece ser una medusa fosilizada en otra sección. Durante 90 años, estos fragmentos fueron clasificados como animales completamente diferentes. La garra pertenecía supuestamente a un artrópodo llamado Lagania. El caparazón espinoso era identificado como la medusa peitoia. Las estructuras tubulares eran catalogadas como gusanos del género Anomalocaris, que literalmente significa camarón extraño. Pero en 1975, Harry Whittington, de la Universidad de Cambridge, hizo un descubrimiento que revolucionó la paleontología. Estos tres animales eran en realidad partes de una sola criatura imposible. El Anomalocaris canadensis no era un camarón extraño, sino el depredador más grande del Cámbrico, y posiblemente el animal más confuso que jamás haya existido. El Anomalocaris medía hasta 2 metros de longitud, convirtiéndolo en un gigante en un mundo donde la mayoría de las criaturas medían menos de 5 centímetros. Su cuerpo era completamente único, una forma elongada y flexible, con aletas laterales ondulantes que se movían como las de una raya moderna, pero en un animal que no tenía ninguna relación con los peces. Su cabeza era aún más perturbadora. Poseía un par de apéndices frontales masivos, curvados como garras de mantis religiosa gigante, pero articulados en segmentos como las antenas de un camarón. Estos apéndices medían 60 centímetros de longitud y estaban cubiertos de espinas ganchudas especializadas para capturar presas. Pero lo más extraño era su boca, un anillo circular de placas dentales que funcionaba como una trituradora biológica. No tenía mandíbulas como los artrópodos modernos, ni dientes como los vertebrados. Su boca era completamente única, diseñada para succionar y triturar presas blandas, con un mecanismo que no se parece a nada en el mundo moderno. Derek Briggs, quien ayudó a resolver el enigma del Anomalocaris, describió la criatura como un experimento evolutivo tan extraño que parece diseñado por un comité que nunca se puso de acuerdo. Era simultáneamente un artrópodo primitivo, un cordado temprano y algo completamente diferente a cualquier grupo conocido. La función de esta anatomía imposible se reveló cuando se descubrieron especímenes con contenido estomacal. El Anomalocaris cazaba trilobites, pero de una manera única. Usaba sus apéndices frontales para capturar a las presas, las llevaba hacia su boca circular
y las succionaba como una aspiradora biológica antes de triturarlas con sus placas dentales rotativas. Era el equivalente del Cámbrico a un tanque anfibio con brazos robóticos y una trituradora integrada. Dominó los océanos prehistóricos durante más de 20 millones de años. Pero cuando las condiciones cambiaron al final del Cámbrico, desapareció sin dejar descendientes que mantuvieran su diseño corporal único. Justo cuando crees que has comprendido lo confuso que puede ser un animal prehistórico, aparece una criatura que llevó la indecisión evolutiva a niveles aún más extremos, la Wiwaxia corrugata, un animal que los científicos han reclasificado más de 15 veces en 120 años, sin llegar a un consenso definitivo sobre qué era exactamente. La Wiwaxia medía apenas 5 centímetros de longitud, pero estaba cubierta por más de 1000 escamas individuales, dispuestas en filas regulares, cada una con una forma y función específica. Algunas eran planas y protectoras, otras eran espinas defensivas, y algunas parecían sensoriales, con terminaciones nerviosas especializadas. Simon Conway Morris, quien estudió exhaustivamente la Wiwaxia, la describió como un animal que parece diseñado por democracia. Cada parte del cuerpo votó por una función diferente y de alguna manera todas funcionaron juntas. Era como si la naturaleza hubiera decidido probar todas las opciones posibles de armadura corporal en un solo animal. El problema con la Wiwaxia es que no encaja claramente en ningún grupo animal conocido. Tiene características de moluscos primitivos, pero también de anélidos tempranos, y algunas estructuras que parecen exclusivas de artrópodos. Es literalmente un animal quimérico que combina características de múltiples grupos sin pertenecer definitivamente a ninguno. Los análisis más recientes sugieren que la Wiwaxia representa un experimento evolutivo en organización corporal modular. Cada escama funcionaba como una unidad independiente que podía modificar su forma y función según las necesidades ambientales. Era como un animal con armadura personalizable y actualizable, pero esta flexibilidad extrema también era su debilidad. La Wiwaxia requería una cantidad enorme de energía para mantener y renovar constantemente sus 1000 escamas individuales. Cuando los recursos se volvieron escasos al final del Cámbrico, este sistema tan sofisticado se volvió insostenible. Pero espera, porque ahora llegamos al clímax más perturbador. La revelación sobre por qué estos experimentos evolutivos extraordinarios desaparecieron para siempre. La respuesta nos lleva a una verdad aterradora sobre la naturaleza de la innovación biológica. El clímax revela que estos errores evolutivos no eran errores en absoluto, sino experimentos perfectamente adaptados a condiciones ambientales extremadamente específicas que nunca volvieron a repetirse en la historia de la Tierra. El Anomalocaris era perfecto para los océanos del Cámbrico, con alta concentración de oxígeno y abundancia de presas blandas. La Wiwaxia era ideal para ambientes con fluctuaciones extremas que requerían adaptabilidad constante. Cuando estas condiciones únicas desaparecieron, los diseños especializados se volvieron obsoletos instantáneamente. No era que estos animales fueran inferiores, era que estaban tan perfectamente adaptados a sus condiciones específicas que no podían sobrevivir cuando esas condiciones cambiaron. Stephen Jay Gould llamó a este fenómeno contingencia histórica. La idea de que muchas formas de vida exitosas dependen de circunstancias tan específicas que si rebobináramos la historia de la vida y la reprodujéramos, probablemente
obtendríamos resultados completamente diferentes. Esta revelación es aterradora porque nos enseña que la evolución no busca la perfección universal, sino la perfección temporal. Los experimentos más extraordinarios de la naturaleza están destinados a desaparecer cuando sus momentos perfectos terminan. El Anomalocaris, la Wiwaxia y cientos de otras criaturas del Cámbrico representan el período más creativo en la historia de la vida, cuando la naturaleza experimentó con prácticamente todas las formas corporales imaginables. Pero también representan la mayor extinción de diseños evolutivos, cuando la mayoría de estos experimentos desaparecieron para nunca repetirse. Reflexionando sobre estos abismos del tiempo, comprendemos que vivimos en los restos de un museo de experimentos evolutivos. Cada fósil extraño que desenterramos es evidencia de una forma de vida que la naturaleza probó una vez y descartó para siempre. Los animales modernos que nos rodean no son necesariamente superiores a estos experimentos prehistóricos. Son simplemente los descendientes de las pocas formas que lograron sobrevivir a los cambios ambientales que destruyeron a sus contemporáneos más especializados. Esto nos lleva a una reflexión final perturbadora. ¿Qué experimentos evolutivos está realizando la naturaleza en este momento que podrían desaparecer si las condiciones cambian? ¿Somos nosotros, los humanos, otro experimento temporal destinado a desaparecer cuando nuestro momento perfecto termine? En los abismos más profundos del tiempo, la evolución ha guardado sus experimentos más audaces y extraordinarios. Criaturas que desarrollaron soluciones tan especializadas y perfectas para su momento, que cuando ese momento pasó, desaparecieron, dejando solo fósiles como testimonio de su existencia imposible. La próxima vez que observes el mundo natural, recuerda que estás viendo los sobrevivientes de la mayor lotería de la supervivencia que jamás haya existido. Detrás de cada animal moderno hay miles de experimentos fallidos que fueron igual de perfectos, pero en momentos que ya no existen. Si estas revelaciones sobre los abismos del tiempo te han fascinado tanto como a nosotros, suscríbete a Crónicas Abisales para no perderte los próximos misterios que desentrañaremos juntos. Déjanos en los comentarios cuál de estos experimentos evolutivos te parece más increíble y qué crees que podríamos descubrir en las profundidades aún inexploradas de nuestro planeta. Porque en los abismos del tiempo, la naturaleza siempre ha sido más extraña, más creativa y más aterradoramente perfecta de lo que nuestra imaginación puede concebir.